todos, aquí estamos con un nuevo tema, que en este caso es la Edad Moderna. Empezamos por la sesión primera, que narra los orígenes de la Edad Moderna. La Edad Moderna es un periodo de tiempo que comprende desde la caída de Constantinopla en manos de los turcos otomanos en el año 1453 hasta el año 1789 con la Revolución Francesa. Hay algunos historiadores que indican que el comienzo de la Edad Moderna se produjo en el año 1492 con la conquista de América. Durante la Edad Moderna se produjeron muchos hechos significativos como la Reforma, la Contrarreforma, la conquista de América y el movimiento cultural del Renacimiento. La Edad Moderna trajo consigo numerosas transformaciones respecto a la Edad Media. Estos cambios se produjeron de manera progresiva durante el siglo XV y supusieron la modificación de las estructuras económicas y sociales, la aparición de nuevas formas políticas, la transformación de los ámbitos cultural y científico y la ampliación del mundo geográfico conocido. Una de las principales características de la transición entre la Edad Media y la Edad Moderna fue el periodo de crecimiento económico vivido durante el siglo XV. Las actividades agrícolas tuvieron una clara expansión debido a la mejora de las técnicas, la reestructuración de nuevas tierras y el aumento de la demanda de alimentos. La industria artesanal gozó igualmente de un importante auge, estimulada por el crecimiento demográfico y por el menor control de la producción por parte de los gremios. El comercio inauguró un periodo de gran prosperidad a causa del aumento de la demanda, la apertura de nuevas rutas comerciales y la generalización de prácticas financieras y crediticias que dieron seguridad a los métodos de pago. Los negocios mercantiles y financieros vinculados al crecimiento urbano adquirieron un gran peso económico mediante la búsqueda del beneficio individual, con lo que se sentaron las bases del capitalismo comercial. Las mayores potencias de la época fueron las ciudades, que controlaban la producción artesanal y capitalizaban las rutas comerciales. Venecia, Florencia, Amberes, Sevilla, Lisboa, etc. se convirtieron en lugares muy prósperos. Durante el siglo XV, la población europea superó la crisis demográfica del siglo anterior y tuvo un crecimiento sostenido, favorecido por el aumento de la producción de alimentos y la menor incidencia de las epidemias. Aunque la sociedad mantuvo las estructuras estamentales de la Edad Media, desde el siglo XV experimentó importantes cambios paralelos a las transformaciones económicas. La nobleza y el clero quedaron sometidos a la autoridad del rey, pero siguieron siendo estamentos privilegiados, ya que no pagaban impuestos, controlaban buena parte de la tierra y ocupaban los cargos principales. La burguesía se había enriquecido con los negocios comerciales y financieros y alcanzó gran protagonismo y un creciente poderío. La posesión de riqueza se transformó en un medio de ascenso social y de prestigio, por lo que muchas familias de comerciantes y banqueros se emparentaron con familias nobles. Algunas de ellas, como los Medici en Italia o los Früher en Alemania, lograron una gran influencia. Los campesinos de Europa occidental se liberaron poco a poco de la servidumbre feudal y fueron convirtiéndose en personas libres, aunque la mayoría de ellos llevaba una vida humilde. A comienzos de la Edad Moderna, los reyes europeos reforzaron su poder implantando la denominada monarquía autoritaria, que sustituyó a la monarquía feudal medieval. Los reyes impusieron su autoridad frente a la nobleza y la Iglesia y ejercieron un mayor control sobre el territorio, apoyándose en nuevas teorías políticas como las de Nicolás Maquiavelo. Para fortalecer su poder, los reyes utilizaron diversos instrumentos. Unificaron el territorio nacional, considerado un patrimonio de la familia real o dinastía. Crearon una burocracia de funcionarios financiada por el propio monarca que actuaba a su servicio. Instauraron una hacienda real encargada del cobro de impuestos y que les permitió obtener importantes ingresos económicos. Establecieron un ejército permanente, pagado por el rey y a las órdenes de éste, lo que redujo la influencia de los ejércitos nobiliarios. Crearon una diplomacia para establecer relaciones permanentes con otros estados. Con ello surgió el Estado moderno, caracterizado por la creciente concentración de poderes en manos del rey. La corte que rodeaba al monarca dejó de ser itinerante como en la Edad Media y se estableció en una ciudad que adquirió el rango de capital política, desde la que se dirigía el gobierno del reino. A principios de la Edad Moderna, algunos reinos alcanzaron un gran peso internacional después de ampliar sus territorios bien por conquistas o por alianzas matrimoniales. Estos reinos fueron en gran medida el origen de los actuales estados europeos. Inglaterra, a lo largo del siglo XV, el reino inglés se vio sumido en una guerra civil que enfrentó a las familias de Lancaster y York. Esta circunstancia debilitó profundamente a la nobleza y permitió que la monarquía aumentara su poder. En ello fue trascendental el papel de Enrique VIII, perteneciente a la familia Tudor.
En Francia, tras la Guerra de los 100 Años, los monarcas franceses, principalmente Luis XI en el siglo XV y Francisco I en el XVI, lograron el control del territorio francés y asentaron el poder real. En Rusia, el príncipe de Moscú, Iván III el Grande, unificó el país, dominó la República de Nóvgorod y conquistó extensos territorios, adoptando el título de zar, emperador de Rusia. En España, los reyes católicos, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, finalizaron la reconquista y unificaron todos los reinos de la península ibérica con la excepción de Portugal. El Sacro Imperio Romano Germánico incluía las posesiones de la dinastía Habsburgo, compuesta por extensos territorios en la Europa central y por numerosos estados alemanes, que mantenían una importante autonomía respecto al emperador. Bajo los reinados de Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón, conocidos como reyes católicos, los reinos hispánicos se incorporaron a la Edad Moderna como una de las monarquías más poderosas de su época. Isabel y Fernando se casaron en 1469. Isabel fue reconocida como reina de Castilla en el año 1476, como sucesora de su hermano Enrique IV. 3 años después, Fernando se convirtió en rey de Aragón al suceder a su padre Juan II. Ambos monarcas llegaron a un acuerdo para gobernar de forma conjunta sus dominios en un plano de igualdad, pero manteniendo cada uno sus propias leyes e instituciones. Se trató, por tanto, de una unión dinástica, de carácter personal, pero no supuso la unificación de las dos coronas. Los reyes católicos tuvieron como objetivo inmediato incorporar los diversos reinos peninsulares. Para ello llevaron a cabo una política basada en las anexiones territoriales y en los acuerdos matrimoniales. Tras una larga guerra en 1492 conquistaron el reino nazarí de Granada. Para ello aprovecharon las rivalidades internas que enfrentaban al rey Boabdil con su tío, conocido como el Zagal. Fernando el Católico utilizó la alianza con Francia como excusa para invadir Navarra en el año 1512. 3 años más tarde el territorio navarro fue incorporado a la corona de Castilla, aunque mantuvo sus leyes e instituciones particulares. Los reyes católicos intentaron vincular el reino portugués a sus dominios mediante enlaces matrimoniales. 2 de sus hijas se casaron sucesivamente con el monarca portugués Manuel I el Afortunado, aunque la incorporación no se produjo hasta que Felipe II fue reconocido rey de Portugal. Los reyes católicos ampliaron considerablemente sus dominios territoriales, atendiendo a las prioridades de las dos coronas. Los intereses castellanos se orientaron a finalizar la reconquista, a expandirse por el Atlántico y a mantener su presencia en el comercio con Flandes. Los intereses de Aragón se dirigieron sobre todo hacia el mar Mediterráneo y, por tanto, hacia el control de Italia. Por todo ello, la política exterior tuvo diversos focos de atención. Sus principales logros fueron los siguientes: expansión en el norte de África. La proyección del espíritu reconquistador tuvo su continuación en la ocupación de las plazas norteafricanas de Melilla, Orán y Bujía. La expansión atlántica. Los reyes católicos culminaron la ocupación de las Islas Canarias. El archipiélago fue posteriormente una base primordial para el descubrimiento de América. La consolidación del dominio de Nápoles se hizo efectivo tras diversas guerras en las que Gonzalo Fernández de Córdoba, conocido como el Gran Capitán, derrotó a los franceses, y una hábil política matrimonial utilizada como una línea de política exterior más. Les permitió emparentar a sus hijos con las casas reales europeas más importantes, Inglaterra y Austria. Los reyes católicos tuvieron como objetivo político prioritario el establecimiento de una monarquía autoritaria, sobre todo en Castilla, donde existía una mayor tradición de centralismo político. El resultado fue la instauración de un nuevo Estado, dotado de una autoridad ejercida en todos los dominios de la corona a través de instituciones al servicio de los reyes. Especialmente importantes fueron los consejos, asambleas de juristas y funcionarios designados por los monarcas para asesorarles en diversos campos. Entre ellos destacaron el Consejo de Castilla, el de Aragón, el de Guerra, el de la Inquisición o el de Hacienda. De igual modo, en Aragón se instituyó la figura del virrey como representante del monarca en cada uno de los reinos de la corona. Los reyes católicos procuraron la existencia en sus dominios de una sola religión. Para ello llevaron a cabo las siguientes medidas: establecimiento del Tribunal de la Inquisición en 1478, con el fin de perseguir a los falsos conversos del cristianismo, a los herejes y a quienes se apartaban de la ortodoxia y de la moral católica.
La conversión forzosa de los musulmanes. Tras la conquista del reino nazarí, los reyes católicos firmaron las capitulaciones de Granada, en las que garantizaron la libertad para seguir profesando la religión islámica. Sin embargo, en 1499 el cardenal Cisneros impuso la obligatoriedad del bautismo y en el año 1502 promulgó un edicto de conversión forzosa. Desde entonces, a los musulmanes que abrazaron el cristianismo se les denominó moriscos. La expulsión de los judíos fue en 1492. Un decreto real ordenó que abandonaran España los judíos que no se convirtieran a la fe católica. Unos salieron del país, mientras que otros llamados conversos adoptaron, más o menos sinceramente, el cristianismo. A aquellos que salieron del país se les denominó sefardíes, en referencia al nombre bíblico de la península ibérica, Sefaraz. Mantuvieron sus costumbres y su idioma y actualmente los sefardíes son una importante minoría dentro de la comunidad judía. Tanto en Castilla como en Aragón, el siglo XV había estado marcado por la influencia política de la nobleza y por las luchas civiles y la conflictividad social. Por ello, uno de los objetivos prioritarios de los reyes católicos fue extender la autoridad monárquica y someter al resto de poderes existentes en sus reinos. La imposición de la autoridad real la lograron a través de los siguientes medios: sometimiento de la nobleza a la autoridad política de los reyes, a cambio de mantenerle sus privilegios económicos y sociales, y la institución del mayorazgo, que era una extensa propiedad cedida por el rey a un noble que no podía ser vendida ni dividida, sino que era transmitida al primogénito. Control sobre las órdenes militares, que puso bajo su dominio al imponer al rey Fernando como maestre de ellas. Un maestre es el superior de una orden militar. Dominio de las ciudades, mediante el establecimiento de la figura del corregidor, en las más importantes de Castilla. Estos funcionarios estaban a las órdenes del monarca y poseían amplias atribuciones políticas, administrativas y judiciales. La creación de la Santa Hermandad para perseguir a los malhechores y delincuentes en los campos y caminos. Reorganización de la Administración de Justicia, para lo cual crearon la Real Chancillería de Granada, que se sumó a la de Valladolid como máximos órganos jurídicos. El reforzamiento del sistema fiscal mediante la creación de nuevos impuestos, la ampliación de los ya existentes y la fundación de la Contaduría Real de Hacienda. Y la formación de un ejército profesional permanente en sustitución de las tradicionales huestes feudales, sostenido por la monarquía y que dependiese directamente de los monarcas. En 1504, Isabel I de Castilla murió. La sucesión al trono recayó en su hija Juana, casada con Felipe de Habsburgo, hijo del emperador Maximiliano I de Austria. Hasta su acceso al trono, la regencia de Castilla recayó en Fernando II de Aragón. En el año 1506, tras la muerte de Felipe, llamado el Hermoso, Juana la Loca se vio incapacitada para gobernar, de modo que el cardenal Cisneros asumió la regencia castellana. En el año 1508, las Cortes volvieron a ceder la regencia a Fernando de Aragón, cargo que ocupó hasta su fallecimiento en 1516. Desde entonces hasta la llegada a la península de Carlos I, fue el cardenal Cisneros quien volvió a asumir la regencia castellana. En el siglo XV, los territorios conocidos por los europeos se limitaban a Europa y a las tierras que rodeaban el mar Mediterráneo. Además, se tenían informaciones sobre el lejano oriente transmitidas por comerciantes y viajeros como Marco Polo. Las exploraciones portuguesas y castellanas ampliaron espectacularmente el mundo conocido al incorporar los continentes africano y americano. Las causas que explican los descubrimientos son variadas. La búsqueda de nuevas rutas comerciales con Oriente. La conquista turca de Constantinopla en el año 1453 había obstaculizado las rutas que unían Europa con Oriente. Por ello, los europeos trataron de encontrar otras vías hasta Asia, rodeando África o navegando por el Océano Atlántico. Los avances técnicos. Se usaron nuevos instrumentos de navegación como la brújula o el astrolabio y una nueva embarcación, la carabela. Por último, el desarrollo de la cartografía resultó esencial para la exploración de nuevos territorios. La motivación ideológica. Al finalizar la Reconquista, Castilla y Portugal estaban viviendo un gran impulso expansivo que se proyectó hacia la navegación atlántica. En el siglo XV, los reyes portugueses intentaron descubrir una nueva ruta a la India, rodeando África. El gran impulsor fue el infante Don Enrique el Navegante. Los portugueses exploraron el Atlántico y las costas africanas, descubrieron las islas Madeira y las Azores, y en 1460 arribaron al Golfo de Guinea.
En el año 1487 Bartolomé Díaz dobló el Cabo de Buena Esperanza y en 1498 Vasco de Gama llegó por fin a la India. Cristóbal Colón era un navegante genovés convencido de poder alcanzar las costas de Asia navegando hacia el oeste. Los reyes católicos aceptaron sufragar el viaje y firmaron las capitulaciones de Santa Fe, por las que reconocían a Colón privilegios si lograba el éxito. El primer viaje partió el 3 de agosto de 1492 de Palos de la Frontera a Huelva con 3 naves, la Santa María, la Pinta y la Niña. Tras una escala en las Islas Canarias, la expedición se adentró en el Atlántico. El 12 de octubre de 1492, Colón desembarcó en Guaraní, isla del archipiélago de las Bahamas, bautizada como San Salvador. Colón realizó 3 viajes más, en los que exploró las Antillas y la costa centroamericana. Aún así, siguió pensando que había llegado a Zipango, es decir, a Japón. El hallazgo de Colón reavivó la rivalidad de Castilla con Portugal respecto al dominio del Océano Atlántico. En el año 1494 se firmó el Tratado de Tordesillas, por el que quedaron delimitadas las zonas de influencia para ambas coronas en una línea que cortaba el planeta a 370 leguas al oeste de las islas de Cabo Verde. Con ello, Portugal obtuvo el derecho de conquistar Brasil. En 1519, una expedición capitaneada por el portugués Fernando Magallanes partió de Sevilla con el propósito de hallar un paso entre los océanos Atlántico-Pacífico. Esa vía de comunicación se encontraba en el extremo meridional de Sudamérica, conocido hoy como Estrecho de Magallanes, y que fue atravesado en 1520. Magallanes murió en las Islas Filipinas y quedó al mando de la expedición Juan Sebastián Elcano, que consiguió regresar a la península en 1522 y completar así la primera vuelta al mundo. Antes de la llegada de Colón había en América pueblos y civilizaciones muy diversos, denominados precolombinos, con diferentes grados de desarrollo cultural. Muchos pueblos estaban constituidos por tribus con formas de vida bastante primitivas. Sin embargo, existían 3 culturas muy evolucionadas, las culturas maya y azteca, que ocupaban Centroamérica y México respectivamente, y la cultura inca establecida en la región de los Andes. Los mayas habitaban los territorios de la península de Yucatán y de los actuales Guatemala, Honduras y Belice. Habían alcanzado su apogeo entre los siglos IV y X, y cuando los castellanos llegaron se encontraban sumidos en una importante decadencia. Los mayas se organizaron en ciudades-estado gobernadas por una autoridad suprema residente en Mayapán. Su sociedad estaba muy jerarquizada, entre nobles, sacerdotes, campesinos y esclavos. La economía se fundamentaba en la agricultura del maíz y de otros productos como el cacao, la yuca, los tomates y los frijoles. También tenían una destacada artesanía textil gracias al uso de los telares. Su cultura era bastante avanzada. Disponían de una religión politeísta. Contaban con una escritura jeroglífica y un calendario solar que reflejaba importantes acontecimientos astronómicos. Entre los restos arqueológicos más relevantes sobresalen auténticas ciudades como Tikal, Palenque, Mayapán y Chichén Itzá, donde han dejado enormes pirámides escalonadas. Los aztecas se asentaron en la región central de México y se hallaban en su apogeo cuando entraron en contacto con los castellanos. Su capital era Tenochtitlán, fundada en 1325 y que se corresponde con la actual Ciudad de México. Era un pueblo guerrero, organizado en tribus y con una sociedad muy jerarquizada, en la que la nobleza guerrera y los sacerdotes ocupaban el escalón superior y los esclavos el estrato más bajo. La economía se basaba en el cultivo del maíz y otros productos, pero también realizaban actividades artesanales. Además, cobraban tributos a los pueblos sometidos como los olmecas o los toltecas. Tenían una religión politeísta, en la que los dioses supremos eran Huitzilopochtli, identificado con el sol, y Quetzalcóatl, asociado a la muerte y a la resurrección. Los aztecas disponían regularmente de calendarios y de una escritura pictográfica. Los incas se encontraban establecidos en la región de los Andes, donde ocupaban territorios en los actuales Perú, Bolivia, Ecuador, Chile y Argentina. Para comunicar este numeroso imperio habrían construido una extensa red de caminos y un eficaz servicio de correo. Tenían por capital a Cuzco. Su sistema de gobierno era la monarquía teocrática. La máxima autoridad correspondía al Inca, considerado hijo del sol.
Para sostener el Estado se practicaba la mita, un sistema de trabajo obligatorio que posteriormente utilizaron también los españoles. La economía era esencialmente agrícola. Para aprovechar el suelo montañoso realizaban terrazas en las laderas, donde cultivaban maíz y patata. La ganadería se apoyaba en la cría de llamas y alpacas. También practicaron una rica metalurgia de cobre y de oro, así como una interesante artesanía centrada en la cerámica decorada y en la industria textil. Su religión se basaba en el culto a Inti, el sol, aunque la mayor divinidad era Viracocha, dios creador del mundo, que otorgó a los hombres los conocimientos necesarios para sobrevivir. En 1453, la gran ciudad de Constantinopla, el corazón del imperio bizantino de más de 1000 años, sucumbió ante los turcos tras un prolongado asedio. Como símbolo de cuanto había sucedido, la iglesia cristiana de Santa Sofía fue transformada en una mezquita musulmana que aún domina la moderna ciudad de Estambul. Europa también fue amenazada por los turcos. Los Balcanes fueron conquistados y el mar Mediterráneo dominado por su flota. En 1526, en la batalla de Moax, resultó muerto el rey de Hungría y su ejército hecho pedazos. En 1529 Viena fue asediada, una experiencia que volvería a repetirse en 1688. Para entonces el imperio turco dominaba casi todo el Mediterráneo. A mediados del siglo XV, cuando el dominio de los turcos era tan evidente, nadie habría podido presagiar que Europa, este continente tan sitiado, llegaría con el tiempo a dominar el globo. 300 años más tarde, el poder naval y militar de Europa se extendía desde más allá de la costa oriental de África hasta el Océano Índico y el sureste de Asia. ¿Por qué sucedió esto? ¿Cómo pudo suceder? ¿Cuál fue el motor que impulsó a Europa? La Italia medieval fue la cuna del poder europeo. En San Gimignano, en Toscana, las torres medievales aún se yerguen como recordatorio del poder de las ciudades-estado independientes. Fue en estos diminutos estados, durante los siglos XII y XIII, donde nacieron las finanzas modernas. En el norte de Italia había muchas ciudades-estado. Florencia, Génova, Venecia se hallaban entre las más importantes. Venecia poseía una red comercial que se extendía por todo el mundo conocido. Sus tradiciones marítimas aún quedan reflejadas en la regata anual que se celebra alrededor de la isla de la Laguna, sobre la que la ciudad fue construida. Los éxitos comerciales venecianos hicieron posible que el Rialto, en Venecia, se convirtiera en uno de los primeros centros bancarios internacionales del mundo. Génova, su rival marítima, también se convirtió en un influyente centro de intereses financieros. Génova y Venecia financiaron prácticamente todo el comercio europeo con Asia y la India. El poder financiero y militar de las ciudades-estado italianas se basaba en sus relaciones comerciales entre sí y con el Oriente, lo que estimuló el desarrollo político y cultural en todo el norte de Italia. En Toscana, las ciudades-estado, como Florencia, desarrollaron poder e inventiva. Fue en Florencia donde en los siglos XIV y XV se desarrollaron las técnicas de la industria moderna. La ubicación de España y Portugal en la península ibérica, de cara al océano Atlántico y cercana a las costas de África, permitió el desarrollo de una cultura marinera. Los conocimientos y la experiencia que adquirieron a través del tiempo los llevarían a producir las transformaciones necesarias para navegar en alta mar. Pero hubo una causa muy importante que impulsó las exploraciones. Ahora veamos este mapa. El imperio turco había bloqueado el mar Mediterráneo y los europeos tuvieron que buscar nuevas rutas marítimas. En 1507, en una abadía europea, un monje trabajaba dibujando los mapas para la edición en la imprenta, inventada hacía muy poco tiempo, de un libro de geografía. Pero una carta sorprendente llegó a sus manos. Era de Américo Vespuccio,
un navegante que describía y había dibujado el mapa de una tierra desconocida a la que llamaba Mundus Novus, o Nuevo Mundo. El monje llamado Waldseemüller decide imprimir un mapa incluyendo esta nueva tierra, y en honor al que creía su descubridor, Américo Vespuccio, la llama América. La necesidad de encontrar nuevas rutas marítimas para comerciar, las innovaciones científicas de la época y los progresos en la navegación y en los instrumentos náuticos. Pero también hay una ciudad clave. Hoy es la capital de Turquía, Estambul, pero en el siglo XV se la conocía por otro nombre. Constantinopla funcionaba como un puente entre las rutas terrestres que unían para el comercio a Europa con Asia. Además, su puerto era paso obligado en las rutas marítimas entre el Mar Negro y el Mediterráneo. Pero a mediados del siglo XV, en 1453, el Imperio Turco, de religión islámica, enemigo de los reinos cristianos, se apoderó de Constantinopla y bloqueó las rutas comerciales entre Oriente y Occidente. ¿Qué hicieron entonces los comerciantes y navegantes europeos? Ellos tenían cada vez mayor necesidad de mercancías porque el comercio estaba en continuo crecimiento. Entonces, si no podían transitar por Constantinopla, tenían que buscar nuevos caminos. Y esto los impulsó a explorar nuevas rutas que los llevaran hacia Oriente. Hoy podríamos conservar su carne muy fácilmente en frigoríficos o heladeras. Pero en aquel entonces, ¿cómo hacían para mantenerla? ¿Salarla o adobarla? Condimentarla. La pimienta se producía en la India, la canela y la nuez moscada en Ceilán, el jengibre en China y la más preciada de las especias, el clavo, en las Islas Molucas. Otros productos que alcanzaban altos precios en Europa venían por las mismas rutas. La seda de China, tela de algodón y esmeraldas de la India, rubíes del Tíbet, zafiros de Ceilán y el ruibarbo, muy apreciado en la medicina, de la China. Entre los siglos VII y IX, los pueblos árabes de Asia y Medio Oriente se expandieron por el norte de África hasta España y Portugal, y así abrieron una nueva ruta comercial. Esta nueva ruta benefició a Europa, que empezó a recibir de Oriente sedas, oro, piedras preciosas, azúcar y también esclavos. En 1271, siglo XIII, Marco Polo, que era hijo de mercaderes, partió de Venecia rumbo al Asia. Lo acompañaban su padre y su tío, que ya habían estado en ese continente para comerciar 5 años antes. Marco Polo y su padre atravesaron el Mediterráneo, el Golfo Pérsico, Persia, el desierto de Gobi y años después de su partida llegaron a la residencia veraniega del emperador mongol Kublai Khan. Los mongoles eran un pueblo nómada que había invadido el imperio chino. En ese viaje, Marco Polo y su padre llegaron hasta antiguas civilizaciones que eran totalmente desconocidas para los europeos: Katai, China, y Zipango, Japón. La seda fue muy preciada durante mucho tiempo y dio nombre a una antigua ruta terrestre por ser la mercadería que más se transportaba por ese camino. Esta llamada Ruta de la Seda la utilizaban caravanas que viajaban de Oriente hacia Occidente, hasta Siria. Las mercancías que venían de Asia eran desembarcadas en las ciudades y llevadas al interior del continente a través de los ríos. Las ciudades más importantes eran las italianas, como Venecia, Florencia, Génova y Milán, que utilizaban las vías navegables del Mediterráneo. En el norte de Europa, otras ciudades como Brujas, Riga o Danzig, que formaban parte de una asociación o liga de ciudades, conocida como la Liga Hanseática, utilizaban el Mar Báltico y el Mar del Norte. Las expediciones fueron impulsadas por Enrique el Navegante, príncipe de Portugal, desde su escuela de navegación con el apoyo económico de poderosos banqueros. El reino de Portugal tenía vinculación con el norte de África, donde había ricos yacimientos de oro. Sus navegantes comenzaron a explorar las costas de África y en los últimos años del siglo XV finalmente lograron rodear ese continente y llegar a la India por el Océano Índico. Ya dijimos que la península ibérica, formada por España y Portugal, estaba estratégicamente ubicada, porque era el punto de unión entre el mar Mediterráneo, el todavía poco explorado Océano Atlántico y el Mar del Norte. Sin embargo, hasta el siglo XIV, el estrecho de Gibraltar era como una barrera para los navegantes del Mediterráneo, que querían aventurarse hacia el Mar del Norte.
Los hábiles marinos de la Europa del Norte tampoco solían frecuentar los puertos del Mediterráneo, porque no había un comercio de importancia y porque sus naves eran bastante precarias para esa travesía. En los puertos de Lisboa, Sevilla o La Coruña quedó la experiencia de la navegación por el Mediterráneo de pueblos antiguos como los fenicios, griegos y romanos. Portugueses y españoles también incorporaron conocimientos de árabes, italianos, vikingos, bretones y flamencos del norte de Europa. Las embarcaciones eran muy pesadas, movidas por remos. Estaban hechas para un mar interior, cerrado, con pocas corrientes. En invierno no podían utilizarse porque el peligro de naufragar era muy grande. Y si pensamos en el comercio, nadie quería arriesgarse a que las mercancías terminaran en el fondo del mar. A comienzos del siglo XV, la mayoría de los instrumentos utilizados por los marinos europeos eran los necesarios para la navegación de cabotaje: la brújula magnética, el reloj de arena y la plomada. Pero con el correr del siglo se introdujeron el cuadrante para la medición de la altitud y el astrolabio para calcular la latitud observando la altura del Sol o las estrellas. Estos instrumentos hicieron mucho más fácil dibujar con precisión los llamados portulanos. Eran los diarios de viaje donde los navegantes anotaban los rumbos y las distancias entre los puertos. Luego añadieron otros datos como la latitud, la inclinación magnética, aspectos meteorológicos, oceanográficos o hidrográficos que permitieron una mayor precisión en los viajes. Las carabelas eran de estructura sólida y centro de gravedad bajo. Eran naves pequeñas, resistentes, rápidas y podían transportar hasta 25 hombres. Con estas naves Colón llegó a América, pero serán naos los barcos que hicieron la gran mayoría de los viajes oceánicos que definieron las nuevas rutas del universo. Como la nao Victoria, que dio la primera vuelta al mundo, comandada por Magallanes y Sebastián Elcano. Pero cuando se desarrolló el comercio de ultramar, las pequeñas carabelas fueron reemplazadas por los galeones, que tenían mayor capacidad de transporte, y también apareció el galeón de guerra, preparado para defenderse del ataque de los piratas y los corsarios. Los viajes de Colón fueron la culminación de largos debates. Cristóbal Colón soñaba con llegar a un lugar que un geógrafo genovés llamado Toscanelli había descrito en 1464. Escuchemos esa descripción que hacía Toscanelli. Y andando leguas llegaréis a tierras fertilísimas, con toda suerte de especiarías y gemas y piedras preciosas. Y no os maravilléis si yo llamo poniente a los países donde nace la especiería, que comúnmente se dice se encuentra en el levante, porque aquellos que naveguen siempre hacia el poniente encontrarán esos lugares en el poniente, y los que anden por tierra hacia el levante los encontrarán en el levante. ¿Qué quería decir Toscanelli con esto? Toscanelli estaba convencido que se podía llegar a Oriente por el poniente, cruzando el Atlántico, y en un mapa que dibujó se lo propuso al rey de Portugal, Alfonso V. Esta idea no era nueva, ya se había discutido a fines del siglo XIII. Lo cierto es que Colón conoció ese mapa en Portugal y al parecer fue entonces cuando empezó a pensar en el proyecto de una travesía marítima hacia Oriente. Finalmente logró el apoyo de los reyes de España, quienes dieron su aprobación para que sus banqueros proporcionaran el dinero para la expedición. El 2 de agosto de 1492, Colón zarpó con su flota del puerto de Palos, rumbo al oeste, cruzando el Atlántico. En su tripulación había marineros profesionales. No viajaban ni mujeres ni religiosos. Martín Alonso Pinzón, un destacado navegante, comandaba una de las carabelas, la Pinta. El 12 de octubre de 1492 avistaron tierra, una isla del archipiélago de Bahamas, a la que llamaron Guanahani. Así comenzaba el primero de los 4 viajes de Colón a América. La civilización maya fue una de las más importantes de América. Los mayas ocuparon parte de lo que hoy es México, Guatemala, Belice, Honduras y El Salvador. La base de su economía era la agricultura y el maíz, su principal cultivo y alimento. Tuvieron un periodo de esplendor, el periodo clásico, entre los años 300 y 900 después de Cristo. Crearon un sistema de escritura, alcanzaron grandes conocimientos de astronomía,
matemáticas, se destacaron en el arte, la arquitectura y crearon grandes ciudades. Bueno, los mayas construyeron grandes ciudades que tenían un centro ceremonial, que era una plaza rodeada de templos en forma de pirámides y otras construcciones como palacios, viviendas, observatorios. Ah, y no me puedo olvidar del juego de pelota. Las ciudades estaban unidas por caminos de piedra, a través de los cuales los mayas comerciaban con otras ciudades y pueblos. Después de tiempos de esplendor, los mayas abandonaron sus ciudades y hay varias teorías para explicar el porqué. Algunas son que se agotaron las tierras para cultivar, que las dejaron por hambre, falta de agua, alguna peste o guerras entre los pueblos. Actualmente la población maya es de millones de personas.